Bueno, vamos a continuar hablando de actualidad y tenemos a una invitada ya aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Estamos con Victoria Beaumont, ¿está bien? ¿Beaumont? ¿Está bien dicho? Ya. Vocera Salud Libre, y vamos a hablar de la reforma del sistema de salud y los temas de este rubro que son tan importantes hoy día, ¿cierto? Gracias, Victoria, por estar con nosotros. Gracias, Carla, un gusto estar contigo. Oye, ¿qué crees tú que va a pasar finalmente con el sistema de salud? Enfocándonos también en todo el problema que está teniendo las ISAPRE, con eso conlleva las clínicas, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos mirar hacia el futuro con respecto a eso? A ver, primero contarte que yo llevo 23 años evaluando el impacto de regulaciones en Chile, en el sistema de salud. Y en toda mi historia como experta en el sector, es primera vez que yo veo un punto de inflexión tan grave como el que estamos viviendo. Porque no solamente es el sistema privado el que está en un riesgo gigante de eliminarse, sino que además el sistema público está viviendo también una crisis de gestión gigante. Entonces, de verdad, yo siento y percibo que lamentablemente el gobierno no ha tenido la altura de miras ni la capacidad para ver el grado de crisis profunda que se gestó en el tiempo y que hoy día explotó. Y que lamentablemente, si caen las ISAPRES o caen algunas ISAPRES, es realmente una crisis que puede afectar y puede terminar con la vida de pacientes que hoy día están en tratamiento. Sí, absolutamente. Ahora, pero ¿cómo? Porque ellos se negaron, obviamente no van a ayudar a las ISAPRES, eso es lógico, pero sí a los pacientes, ¿cierto? Y a todas las personas que son parte también de las ISAPRES, que son los afiliados y la gente que está en el sistema público. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto no pase? Porque claramente ellos no tienen la idea de ayudar a las ISAPRES, todo lo contrario. Entonces, ¿qué se hace con eso? O sea, eso era parte del programa de gobierno. Nosotros, o sea, tenemos que entender que el gobierno que se eligió el año anterior es un gobierno cuyo programa decía la eliminación de las AFPs y de las ISAPRES y el cambio del modelo. ¿Ya? El problema es que una cosa son las ideas y lo otro es la realidad. Claro. Y la realidad se les vino encima. Y se encontraron con una incapacidad técnica de poder generar este programa de gobierno, porque no están dadas las condiciones para que nuestro sistema público se haga cargo. Y no están dadas las condiciones simplemente porque no se trabajó en ello en los últimos 30 años. ¿Ya? Ahora, también hay un desconocimiento del valor que generan las ISAPRES para el sector salud en general, porque generalmente es en los privados donde se prueban las innovaciones en salud. Y desde ahí puede pasar al sistema público. Si nosotros perdemos las ISAPRES, no solamente se pierde una industria, sino que caen las clínicas, pero también otros sectores industriales. Sí, pero igual claramente debiésemos tener un sistema mixto, ¿no? Puede ser, o sea, eso es lógico, eso es por lógica que debe ser así, y la eliminación ya de ISAPRES, qué sé yo, me parece que, bueno, evidentemente quedó claro que no sabían cómo llevarlo a cabo tampoco. Muy bien dices tú, ¿cierto? Hay una cosa que son ideas y después son los actos o la realidad. Entonces, si tienes un sistema público colapsado, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora? Entonces, ¿qué va a pasar con todos los afiliados? Y después uno también se puede hacer un gran análisis que tiene que ver con cómo funcionan las ISAPRES y la manera también que uno entra y sale de las ISAPRES, porque tienen una gran cantidad de fuga. O sea, es muy difícil también que las ISAPRES como modelo en algún punto se mantengan. Mira, lo que pasa es que hay distintos tipos de modelos mixtos en el mundo. ¿Ya? El sistema único estatal no es el único modelo y eso es lo que nos estaban proponiendo. Y en realidad es uno de los modelos más ineficientes. ¿Ya? Porque al final la gente lo paga a través de impuestos generales, o sea, es caro, pero además lo paga en la espera y en la mala atención. En cambio acá nosotros tenemos la oportunidad de generar un sistema mixto de seguros y de prestadores, donde, por ejemplo, los aseguradores tengan, por ejemplo, utilidades coartadas, digamos, o sean algunos sin fines de lucro, con mutualidades, por ejemplo, como hay en Israel. Entonces, modelos hay para generar emprendimiento privado en salud. ¿Por qué? Porque el privado es mucho más eficiente que el público. Eso no hay duda.
Entonces, la gente hoy día lo puede ver. Mira, que el fin de semana salió una noticia que el 72% de los pacientes de cáncer no están recibiendo su radioterapia en el Estado. Entonces, en las ISAPRES, todas las personas con cáncer están recibiendo su radioterapia. Sí. En el momento en que se acabe el sistema ISAPRE, esa gente va a pasar al sistema público, a esa lista de espera. Entonces, el problema ahí es que estas personas sin subsidio estatal y con sus dineros, su 7% más aún adicional, están recibiendo su prestación de salud que después no van a poder recibir. Claro, pero también, a ver, aquí hay un problema también de base, porque tampoco es justo, y eso yo creo que todos lo tenemos absolutamente claro, que en temas salud, que es fundamental en un país, se mida por lo que tú tienes en tu bolsillo. O sea, que depende del tamaño de tu bolsillo, sea a lo que tú puedes optar. Y es tu vida con lo que tú estás. De lo que estamos hablando es de la vida de las personas. Entonces, ese modelo que existe no puede seguir existiendo. O sea, no podemos... Entonces, ¿qué hay que mejorar? ¿Hay que tener más hospitales o hay que mejorar los que ya existen? Hay que traer mejores doctores, hay que crear... Porque hay lugares donde la gente ni siquiera puede, no tiene cerca nada para ir a atenderse. Ahora, mira, el problema es el tema de gestión que tiene la red de prestadores públicos y no pasa solamente por presupuesto. Ya es un tema cultural de gestión de nuestro sistema público. Pero hay sistemas mixtos donde no necesariamente es porque yo puedo pagar más, tengo ese derecho a la salud. Sí. Eso se puede hacer. Sí. Es un modelo que si las empresas no tienen lucro, por ejemplo, porque nuestro problema es ese, y es un tema ideológico, Carla. Si, por ejemplo, funcionara bien un sistema donde un solo recaudador, llamémoslo así, estatal o privado, tome todas las cotizaciones y después le reparte a distintos administradores privados y públicos para hacerse cargo de distintas, digamos, grupos de personas o pools, digamos, de riesgo, eso podría funcionar perfectamente, utilizando gestión, haciendo cosas más comunitarias, o sea, modelos hay, el problema son los principios. Es que ahí hay un tema también que tiene que ver, porque cuando uno hace un negocio, lo que tú quieres es ganar. A ver, uno tiene que ganar si es un negocio, ¿cierto? Ahora, claro, hacer un negocio de la salud, ahí uno puede tener como sus contradicciones, ¿no? Pero, claro, en lo que satanizábamos a las ISAPRES tenía que ver con las ganancias que hacían, como en algún momento a las mujeres nos cobraban muchísimo más porque podíamos quedar embarazadas, qué sé yo, bueno, por lo que todos sabemos, ¿cierto? Y cuando se te presentaba una enfermedad, resulta que te desafiliaban. Ese tipo de situaciones que eran totalmente injustas y que fueron castigadas, de hecho, ¿cierto? Y fueron reguladas. Exacto. Y se modificaron en los últimos 20 años. Sí. ¿Cachai? Entonces, las ISAPRES hicieron yo te diría, un viaje. Desde el seguro puro, individual, donde a ti te descremaban por riesgo y te echaban cuando viejo, que esas fueron las ISAPRES de los 80, a las ISAPRES del 2023, que son completamente distintas, con una tabla de factores solidarias. Entonces, estas modificaciones que sufrieron las ISAPRES durante el tiempo fueron mutando el seguro y lo hicieron más de seguridad social. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no se comunica bien. Las ISAPRES jamás se dieron el trabajo de transparentar cosas que son de cómo funcionan las compensaciones, porque yo tengo súper claro que cuando yo soy joven y me cobran mi sistema de salud, eso que va una parte a mi gasto, pero también yo apoyo a gente que ha tenido una catástrofe, un siniestro, que está teniendo un cáncer, que tiene prestaciones caras. Esa es la compensación que se da dentro del seguro. Si nosotros hubiésemos transparentado eso, habría la gente comprendido mejor cómo funcionaba el sistema. Claro, es que también, sí, yo te entiendo, yo creo que... sí, tiene que ver con entender lo que ha pasado, entender también los modelos de cómo funciona, sacarle ese peso tan malo que tienen las ISAPRES, ¿cierto? Frente a todos, porque es como algo fue generalizado. Y por otro lado también me parece que es como
el aprovechamiento, porque cuando una persona, porque no está bien que una persona sea dueña de una ISAPRE, de una clínica, es cuestionable, ¿se entiende? O sea, ¿qué pasa con los insumos? ¿Qué pasa con el valor que tú le pones a las cosas, los precios? Entonces, como que igual hay ciertas cosas que lamentablemente han pasado en nuestro país y que hacen ver de mal manera ciertas cosas que podrían funcionar muy bien, como por ejemplo, evidentemente tiene que ser un sistema mixto y un sistema privado ayuda, y lo vimos en la pandemia cómo resultó, que fuimos ejemplo, lo privado y lo público, ¿cierto? Juntos, enfrentando una pandemia. Sí, Entonces, ahora, el punto es, ¿la solución es irnos solamente hacia un sistema estatal? no, no. Ese es el No, punto, o sea, porque esa es la propuesta que nos están haciendo. Me estoy parando, perdón, porque llegó otro invitado que se va a sumar. Entonces estoy como mirando solamente a la Victoria. A ver, estamos con el doctor. Llegó nuestro doctor. ¿Cómo está? Raúl Ríos. Raúl, ya habías estado con nosotros. Sí, estuvimos la otra vez hablando de células madre, terapia celular. Exactamente, de eso estuvimos hablando, sí. Bueno, te queremos sumar obviamente a la conversación y como doctor también tu punto de vista con respecto a la salud. ¿Cómo debiese ser el modelo finalmente? ¿Público, privado? En eso obviamente hablamos de un sistema mixto, las ISAPRE fuera. ¿Cuál es tu punto de vista como doctor también? Yo creo que como médico es súper importante que sea un sistema mixto. Yo creo absolutamente que el sistema mixto es lo ideal. El sistema privado es el que aporta, por ejemplo, a lo que yo me dedico, que es innovación. La innovación en medicina... Muy bien lo decía la Victoria antes que tú. Claro, sí, exacto. Sí. O sea, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que probablemente incluso hay consenso en los diferentes sectores políticos y yo creo que lo que ha pasado en el fondo es un poco la contingencia del país en política. Hay cosas mucho más urgentes. Tuvimos toda esta cosa de la Constitución que finalmente no llegó a nada. Pero yo creo que es eso un poco, que tenemos que... aunar voluntades y ir en un bien común, porque cuando la cosa se polariza, lo que vemos la mayoría de la gente, como yo, que no soy un político, soy un médico que trata de aportar, de hacer algo, es que la cosa se llega a un consenso, a un equilibrio, porque cuando la parte política se va hacia un lado, no, todo tiene que ser público, por ejemplo, los resultados finalmente no son buenos. El sistema público es súper importante, necesario, el Estado tiene una responsabilidad innegable y eso probablemente es un poco lo que ha estado fallando, y no estoy hablando de gobierno, sino que de un Estado de mucho tiempo que no estaba preocupado de esto mismo, tal como comentaba la otra invitada, digamos, hay que establecer directrices, incluso en las ISAPRE. El gobierno anterior incluso y este gobierno también ha planteado, digamos, políticas, reformas, pero finalmente no se llega a nada, no se conversa, queda ahí, parece que no hay voluntades y pasa. Ahora, claro, a veces pasa que nos comparamos con otros países, ¿cierto? Que los sistemas públicos funcionan increíbles, pero evidentemente los impuestos que pagan son distintos. Ellos, o sea, la gente que, no sé, tienen asegurada la salud, la educación, etcétera, son países totalmente desarrollados. O sea, nosotros no, ese camino y esa comparación a mí me parece un poquito como que no está bien, porque nosotros no vivimos así, no pagamos esa cantidad de impuestos, pagamos impuestos por todo, claramente, pero finalmente el Estado, y que es lo que debiésemos todos entender, somos nosotros, y somos nosotros los que ponemos las lucas para que las cosas funcionen y las cosas mejoren. Entonces, claro, faltan políticas públicas, pero ¿qué se hace con la persona que lleva años y toda su vida en un sistema horrible, público, que no opta, que tiene que esperar años para operarse, y tú le dices, no, mira, en realidad ahora vamos a mandar a toda la gente al sistema público? Entonces, sinceramente es como que tú decís, pero ¿cómo? La gente ya que está sufriendo, ¿cómo mejoramos eso? Mira, Porque ¿por qué no se partió por ahí también? No, mira, ahí hubo dos iniciativas en el gobierno anterior. Hacer un seguro catastrófico, ¿ya? Y un proyecto que se llamaba Mejor FONASA. El seguro catastrófico pretendía generar stop loss o copagos máximos y con deducibles para que las personas pudieran resolver aquellas cosas que el Estado no resolvía en el sistema privado, entregando cierta cobertura financiera. Y se avanzó en el proyecto, pero lamentablemente cuando llegamos a la necesidad de
entregar, digamos, cobertura en el sector privado de salud, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un seguro catastrófico, pero no podemos entregarle ni un peso a las clínicas privadas. Y ahí murió el proyecto. El proyecto de Mejor FONASA era una modernización completa de la gestión del asegurador público. Mira, ni siquiera la idea de legislar prosperó. Es increíble, pero ustedes que son están totalmente involucrados con el mundo de la salud, en este nuevo texto, ¿cierto? Que bueno, que ya se empezó con los expertos, ¿cierto? El 7 de mayo vamos a votar por los consejeros, ahora que se le llama. ¿Creen que en esta nueva constitución deben haber como derechos en cuanto a la salud que no pueden dejarse de lado por ningún motivo y que deben estar ahí? Quizás porque, a ver, una constitución no significa que porque esté escrita el otro día vamos a tener, se va a mejorar todo, porque eso no existe. En la realidad no se puede. Pero por lo menos poner ciertos límites, ¿cierto? Rayar la cancha, como le dicen. Sí, bueno, yo leí el borrador que enviaron la semana pasada. Sí. Ya, es interesante porque hay dos doctrinas acá. La doctrina que tomaron en los 80, que es proteger acciones de salud, Ya. y la doctrina del derecho general. Ese derecho amplio, donde finalmente lo que cuesta es después, en leyes y reglamentos, bajarlo a la actividad diaria del funcionario de salud que tiene que atender a las personas. Sí. O a la reclamación que tiene que hacer una persona frente a qué autoridad. Cuando tú declaras derechos amplios, madejas en la legislación donde las personas después tenemos vulneración de derechos. En cambio, cuando tú vas y garantizas acciones concretas de salud mediante garantías explícitas, por ejemplo, lo que hizo Ricardo Lagos a través del GES, Sí. lo que estás Genial haciendo eso. es comprometiendo al Estado y dándole oportunidades a las personas para, uno, conocer lo que tiene que acceder, ¿ah? Y finalmente como reclamar si no existe ese acceso. Y en el borrador que yo vi de la semana pasada va esa doctrina, la doctrina de que no declarar el derecho amplio, sino que garantizar acciones que el Estado debe garantizar o proteger. Lo que protege es el libre acceso de las personas a las acciones y prestaciones Sí, de salud. sí. Y a mi juicio, eso es lo que hay que hacer. Y no lo que hizo anteriormente la constituyente, que declaró este derecho amplio, que finalmente lo que hacía era vulnerizar absolutamente el derecho que hoy día ya tenemos. Entonces, retrocedíamos 50 años, Cali. Sí, Sí, a mí me parece súper interesante esa postura. Esa cosa tan amplia de casi de principios y valores. Sí, decían que era como una lista de supermercado de derechos, Claro. pero que eran imposibles de llevar a cabo. Claro, y uno En lo la ve con realidad. muy buenas intenciones, incluso uno como médico ve esto del GES, el auge, que muchas veces no es practicable porque no hay medio, que se acaban los medios, digamos, entonces no es manera. Pero ¿no será que los medios de están ponerle- mal puestos? Pero sabes que ahí yo digo un poco si a mí me pasan la raqueta de Garín, yo no voy a jugar tenis como Garín. Ah, lógico. Y Garín probablemente va a jugar Va a mucho jugar, peor sí. de lo que juega. Entonces aquí no se trata de quitarle la zapatilla a los que están corriendo bien para que hagamos que los que no pueden correr van a correr mejor por eso. Entonces yo creo que ese es uno de los principios más importantes. Los que ya lo están haciendo bien, el Estado tiene que garantizar que se cumplan ciertas cosas que con las ISAPRES no han pasado. Yo creo que ahí todos podemos estar de acuerdo que a veces se han vulnerado ciertos derechos, equidad y todo eso, pero no se trata de que sea un sistema también que vamos a acabar de un día para otro, porque si no, digamos, el sistema público es incapaz de resistirlo. resistir no, todo pero eso. si no, De pero hecho, si las no listas tiene de capacidad espera hoy día. son más de 2 años. Entonces, eso, sí. además ahora, por ejemplo, todos los pacientes que ya están en tratamientos por el GES con cáncer, ¿el Estado cómo se va a hacer cargo de eso? O sea, ese pobre paciente es el que va a sufrir. Las grandes empresas finalmente se las arreglan, la quiebra es un sistema para salir, pero yo creo que Sí. es súper... A mí me preocupa, digamos, como médico, de qué va a pasar. Esto no puede ser tan irresponsable que nadie se haga cargo, que el Estado... Sí. De hecho, por ejemplo, la Asociación
de clínicas privadas está preocupada de lo que va a pasar, cuando no deberían ser los responsables. Bueno, Obviamente es un negocio. Absolutamente sí. Bueno, Pero- nosotros como Movimiento Ciudadano levantamos la voz cuando la asociación de ISAPRES se bajó de la mesa de diálogo. Y lo primero que dijimos recuerdo, sí. es que la industria en la asociación de ISAPRES no representa los intereses de los cotizantes. Porque en este caso, los cotizantes y las ISAPRES, por supuesto que tenemos intereses comunes, Ujú. porque a los cotizantes necesitamos que las ISAPRES vivan Que para funcione, poder claro. tener nuestro tratamiento y Lógico. que sigan nuestro contrato de salud. Y más y ahora más todavía, es como... Pero eso no significa que dejemos en las manos de los líderes de la asociación de ISAPRES la defensa de los cotizantes. Total. Nosotros creímos que eso era un tremendo error Sí. y por eso es que nos movimos y hicimos una tremenda campaña durante febrero y marzo de levantar el movimiento ciudadano para alzar la voz de los cotizantes. Ujú. Y logramos tener el viernes pasado una reunión con el Ministerio de Salud. Ya. ¿Ya? Nosotros hicimos una propuesta técnica, revisamos toda la jurisprudencia desde el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 hasta la normativa 343 y el fallo de la Corte Suprema para poder encontrar un mecanismo que fuera viable Ujú. de implementar el fallo y darle viabilidad económica al sistema. Totalmente. Eso lo presentamos el viernes. Tengo la sensación que fue acogido nuestra propuesta. Tenemos que seguir en conversaciones. Ojalá, sí. Ojalá. Pero además hicimos un petitorio desde el punto de vista de los cotizantes. Ujú. El primero es que pongan a las personas en el centro, ¿ya? En la conversación que tengan con la negociación con las ISAPRES. El segundo lugar es que si existe quiebra total del sistema, vamos a tener que buscar una solución, ya sea a través de la intervención de estas empresas para que esos cotizantes que hoy día tienen GES, CAEC, están cursando un cáncer, tienen prestaciones que se llaman homologadas, que son esas prestaciones que no tienen código FONASA, pero que algunas ISAPRES sí las dan. Lo primero que les pedía al Estado, al Ministerio en este caso, era que hicieran un listado, le pidieran a las ISAPRES cuántos pacientes tienen esas condiciones, cuáles son los convenios que tienen, cuáles son las prestaciones que les están dando, para que el Estado pueda tener una, por lo menos una noción de lo que significan esos pacientes que hoy día se están atendiendo y que no van a tener ninguna posibilidad de tener un seguro complementario, Carla. Quedan absolutamente a merced del Estado. Sí, sí. Bueno, estamos conversando un gran tema, ¿cierto? Estamos hablando de salud, del sistema de salud, cómo finalmente va a quedar.